Muy bien, continuamos aquí en Integra Noticias. Gracias a toda la gente que se sigue conectando con nosotros. Hay pues bastantes mensajes, ya hay algunas recomendaciones de tamales sí, cómo no. de todo. Agradecemos muchísimo, ya está aquí con nosotros la doctora Margarita González. Ella es de la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo. Doctora, buenos días, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y fíjate que gracias a la regidora Samaria Angulo que nos puso ahí en contacto, pues pudimos ya coordinar esta entrevista y ahorita precisamente vamos a hacer contacto con ella. Uno, para ver ahí un tema de su participación en la pasada sesión de Cabildo, y también que ella tiene la comisión de género. Uh-huh. Así que pues ahí vamos a platicar y entramos de lleno a los temas. Vamos a entrar ahí. Creo que la agarramos ahí ocupada. Damos paso a la entrevista. Doctora. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Es un tema complicado, es un tema difícil, la desaparición de personas. Y no sé si somos nosotros, no sé si es la percepción o qué está pasando, pero de un tiempo acá estamos teniendo esa problemática aquí. Pues no es de un tiempo acá, siempre es una problemática que como Estado hemos tenido. Sin embargo, yo creo que de los meses que tenemos como Comisión de Búsqueda de Personas, somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno. Así es. Y que somos un órgano protector de los derechos humanos de las víctimas de desaparición. Y nuestro trabajo precisamente consiste en pedirle, exigirle si es necesario a las autoridades encargadas de la investigación de la búsqueda de personas desaparecidas y todas aquellas que de alguna manera coadyuven con la búsqueda de personas, claro, el que hagan su trabajo, ¿no? Y yo creo que eso, pues a partir de que también nosotros tenemos la obligación a través de páginas de redes sociales y a través de los compromisos que tiene el Estado de Quintana Roo y que ha asumido el gobernador Carlos Joaquín González de la creación de esta comisión, ajá, pues se ha visibilizado, yo digo más, ¿no?, el trabajo que se venía realizando, porque la Fiscalía ha realizado su trabajo. Sí, efectivamente hay algunas situaciones que por el contexto de la desaparición de la persona a lo mejor son un poco más complicadas. Okay. Y que pues sería necesario que luego hiciéramos una acotación entre las diferentes modalidades de las personas desaparecidas para que veamos que independientemente que veamos reflejado un aparente aumento en las desapariciones, uh-huh, pero las modalidades por las cuales desaparecen las personas en Quintana Roo, digamos, no es minimizar, pero digamos que estamos... son muy diversas. Son diversas, pero en el sentido estricto, en la modalidad somos de las menos complicadas relativo a comparación a otros estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz. Muy bien, aquí hacemos contacto con la regidora Samaria Angulo. Samaria, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, Lalo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está todo el equipo? Muy bien, todo el equipo, y pues bueno, aquí también agradeciéndote el enlace que pudimos hacer con la doctora Margarita en aquella ocasión que estábamos hablando sobre la desaparición de personas y que pues hoy en día ya estamos aquí precisamente con ella en entrevista. Samaria, brevemente, tuviste una participación en la pasada sesión de Cabildo donde pues dijiste no, y era precisamente en temas delicados que no siempre salen a la luz. Sí, claro, gracias por la entrevista. Saludos, doctora Margarita, antes que nada, y a todos sus escuchas, internautas. No, definitivamente sí, precisamente hablando en temas
del cierre, se hablaron dos temas específicos, ¿no? Que se sesionó al cierre del programa operativo anual del 2020 y el cierre y la apertura del programa operativo anual 2021. Allá en ese sentido, obviamente, pues mi voto fue en el cierre del 2020 fue en contra, porque definitivamente de lo que se programó, cuando se programó el presupuesto del 2020 en lo que era obra, ¿sí? Pues no había pandemia, ¿no? Cuando se recibió el impuesto predial o se recaudó el impuesto predial, tampoco había pandemia, ¿no? Entonces, con todo y eso, pues tuvimos un déficit del 18.71%, 75 millones menos de lo que fue al año del 2019, ¿no? Y obviamente, pues por estas razones, ¿sí? Y los motivos fueron de que no podemos cerrar, no podemos decir, ok, voy a autorizar el cierre de obra, aunque posteriormente, como un trámite administrativo, aunque posteriormente yo haga se hagan se entreguen las obras, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Que la realidad es que hay muchas que no están entregadas. Te voy a poner el caso, por ejemplo, en mi materia, ¿no? El edificio del GEAVI, que va a estar en Villas del Sol, con el Instituto de las Mujeres, sus oficinas también en Villas del Sol, desde el 2018, cuando hay cambio de administración, cancelan la obra y está presupuestada a 8 millones, ¿sí? Bueno, no, que se vuelve a subir en el 2019, ¿ok? Hagamos este paréntesis. En el 2019 se le meten 10 millones y que con eso quedaba toda la obra. No, vienen y me dicen que en el 2020 tenemos que meterle 3 millones más. Y yo fui muy clara esa vez en una de las modificaciones, tantas modificaciones que se hicieron al programa, ¿no? Le fui muy clara y le dije, por ejemplo, al ingeniero Duarte, ¿no? Le dije, discúlpenme, imagínate que yo hago una casa y me dice el arquitecto cuesta 10 pesos y me sales que a los 2 años todavía tienes que dar 5 pesos más. Le digo, o sea, ¿eso qué es? Eso es falta de planeación. Claro. Y el problema aquí es que se echan la bolita. Es que yo no estuve, fue el anterior, ¿no? Y bueno, el caso es que el día de hoy no está entregada esa obra. Y que me no está entregada, ¿y cuántos millones ya se chupó? Se chutó, ya tiene 13 millones y por lo que tengo entendido van a requerir un poco más porque bueno, ya no se puede entregar sin equipamiento, ¿no? Entonces, 1 millón más o algo así costará en el equipamiento, ¿no? Y son las cosas que uno no puede dejar pasar, ¿no? La Quinta Avenida, pues, ¿por qué te digo, no? Yo desde que hicieron ese refrendo fui muy clara, les dije que estaba mal administrativamente, cómo podíamos autorizar por cabildo ese refrendo cuando no había habido la sesión del Coplademón y no había entrado la sesión del POA, nuevamente la modificación del POA, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente para mí, sí hay desvíos de recursos, pero segundo, no ha terminado la obra cuando empezaron, que primero en diciembre, que la última vez que tuvimos con el secretario Duarte, o sea, cree que somos, como que nos insultan nuestra capacidad de entender, ¿no? O seamos mentos. Porque realmente que me salgan de que les faltaba, que los adocretos que estaban dañados es porque les faltó cocimiento 7 días, y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo aceptas adocretos así, no? Claro. Segundo, en explicaciones que por el agua, que por... Y a lo que voy es que la obra pública inició, ¿sí? Fue una de las actividades esenciales. Rapidísimo, o sea, si tendrá atraso de 2 meses, pero no de 6 meses platicando con los arquitectos. Te dicen, tu obra tiene atraso de 6 meses, no más, no menos. Entonces, son cuestiones que uno no puede avalar. El patio... Y aquí esto fue por precisamente todo ello, se vota en contra. ¿Fuiste la única que votó en contra? No, mi compañero Carlos Guerra votó en contra y mi compañera
Leslie también, y también mi compañera Bárbara Delgado. Sí, fuimos los que votamos en contra del POA, ¿sí? Porque por las mismas razones, ¿no? O sea, el nuevo panteón nos piden dinero en la 2020, en la apertura del POA 2021 para la segunda etapa, y resulta que nos salen que por ejemplo, el panteón fuimos a ver, o sea, pasamos a verlo y solamente está como el desmonte. Dicen, no, es que ya estamos al 70% porque todo está prefabricado. Le digo, pues está padre, ¿no? Pero no está, en el 70% no está ya. Si lo van a poner en enero, en febrero, pues ¿cuál es la situación? O sea, ya ese es un tema que ya no puedes confiar, ¿no? En lo que te diga. ¿Sí? Definitivamente. Esta palabra de decir, sí, termina tal día y tal día lo entregamos, pero hemos visto que no. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, cada día hay más necesidades, sí ha incrementado el tema de la violencia, y la doctora Margarita, que es experta en seguridad y en esto, se lo puede decir, que se está combatiendo o se trata de combatir, pero estas medidas preventivas todavía están muy cortas y quedan muy cortas en materia de la prevención de la violencia, ¿no?, hacia la mujer. Muy bien. Y nos podemos ver, o sea, realmente las obras que entregaron fueron las de la Federación, que fue el recurso de la Federación, ¿no? Y en el POA 2000, en la apertura, también les voto en contra. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit tremendo. Solamente en recursos propios, ¿sabes cuánto destinaron? ¿Sí? Imagínate cuánto presupuestaron en recursos propios. ¿Cuándo habías visto un presupuesto, sí, o un programa que en recursos propios solo estén previendo ponerle 35 millones? Ay, caray. ¿Cuánto? Sí, 35 millones es lo único en obra pública, de recurso fiscal, ¿no? Y de FINS y Portamón, obviamente el FINS pues se tiene que ir a obra pública, 44 millones, y el Portamón 166 millones. Pero esos 166 millones, ¿sí? En el 2020, a ver, aquí está. En obra pública, el Portamón se va, en el 2021. En obra pública están destinados 45 millones. Y acciones sociales o equipamiento, sí, 121 millones. ¿Cuándo habías visto eso? Caramba. ¿Sí? Cuando el año pasado le apostaron a obra pública 124 y acciones sociales 42. Pues definitivamente hay algo que no está cuadrando, pero pues lamentablemente se aprobó. Se aprobó, pues bueno, porque hay que depender de cada regidor. Ellos fundamentan, ¿sí?, que está bien, pues tendrán sus propias razones, ¿no? Pero yo en lo personal no, porque no me puedes decir que voy a utilizar 20 millones para patrullas más, ¿me entiendes? Cuando la seguridad pues está a la vista de todos, ¿no? No estamos bien en seguridad, ¿sí? Y que los 15 millones del Metropolitano que se le asignaron, compraron 20 patrullas más de tipo Versa. No sé si son las ideales, pero compraron 20, que ahorita van a comprar 20 de Ford Pickup, ¿sí? Y 6 motocicletas. Cuando estaban dando de baja, ¿sí?, patrullas y motocicletas del 2017, que en la administración pasada o en la administración de Cristina, compramos y les dejamos 50 patrullas nuevas. No están fortaleciendo porque no están subiendo el número, ¿me entiendes? El número de patrullas adicionales. Están reemplazando las 42 que les habían dado de comodato por el Estado. Y ya se les. Muy bien. Samaria, sí, de verdad que en estos temas creo que hace falta mucho. Para mí es una incongruencia, y te lo digo aquí. El voto de los panistas totalmente a favor. No lo entiendo, honestamente, de una ¿cómo se llama? Utrera. Gustavo García Utrera y Fabiola. Y Fabiola. De verdad que aquí marcarían una diferencia, pero bueno.
Samaria, muchísimas gracias. No, pues yo te agradezco, saludos por allá, saludos Luis, saludos Gracias, a Lupita, Samaria. a Pedro y que no están, y aparte un abrazo y un cariñoso a la doctora Margarita, que trabajamos excelente con ella. Muy bien. Samaria, muchísimas gracias. Un abrazote. Bye bye. Es un tema largo que se puede, hay muchísimas acciones en las cuales se puede platicar y desarrollar. A mí me extraña no nada más el voto de los panistas, el voto de la gran mayoría de los regidores que aprueban cosas que no tienen ni siquiera una congruencia en el objetivo, hombre. Claro. O sea, dices, pero válgame Dios. Regresando a los temas, te comentaba que no sabíamos si era el hecho de que al menos cerrando el año y a principios de este año, una gran cantidad de personas desaparecidas. Las alertas. 2, 3 por día, alertas y alertas y alertas de Amber, alertas esta otra Alba. Ajá. Y que, ay caray, se empezaba a sentir la preocupación de la gente porque eran muchísimas. Y antes pues veía uno una alerta Amber, es de la Ciudad de México, es de por allá por otro lado. No, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, o sea... Sí, en un mismo día, 2, 3. Sí. Sí, o hasta más. O sea, por ejemplo, yo ayer veía una nota que sacaban los colectivos, ¿no? Incluso yo platiqué con ellas por la mañana antes de que sacaran su manifiesto y ellas me decían, hay 12 desaparecidas. Yo les decía, no fueron 12, fueron 30, ¿no? Oh. Y de esas 30, 20 fueron localizadas y 10 están en aras de localizarse. Ayer mismo localizamos 3 más, ¿no? De esas 30 que estaban Ahora, ese es desaparecidas. otro. ¿Por qué no tenemos los datos de los que van apareciendo? No, sí hay los datos de los que se van apareciendo. De hecho, se suben a un registro nacional de personas desaparecidas que maneja Fiscalía, que manejamos nosotros. Son datos públicos que puede accesar cualquier persona. Están en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, sí son datos que pueden accesar. Incluso ellos me decían, yo cuando les preguntaba, les decía, bueno, de esos datos de las 30, estamos hablando de 30 mujeres que ha subido la Fiscalía a las cédulas de búsqueda, ¿no? Sin embargo, la Comisión de Búsqueda, por su parte, también hace trabajo de localización. Y ese trabajo de localización se ve a través de nuestra página, de nuestras páginas, pero no a través de Fiscalía, porque no llegan a poner denuncia, ¿no? Ayer en la noche tuvimos un asunto de una chica de Chetumal que no aparecía desde un día anterior. La gente va directamente a verlas a ustedes, ¿no? Va a vernos, nos contacta a través de redes sociales, a través del teléfono, porque hemos hecho a través de la Secretaría de Gobierno, se ha hecho una campaña de difusión a partir de cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Y el primer paso, bueno, preferentemente es llamar al 911, pero también ya dieron nuestro número de teléfono, 983-86-79349, nos contactan y nosotros vamos direccionando a las personas, vamos orientándolas hacia cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Nos puedes repetir el teléfono para ponerlo en pantalla? 983-86-79349. ¿Tienen oficinas en los diversos municipios No, del tenemos estado? oficinas en Cancún. En Cancún y en Chetumal. En Cancún y en Chetumal, en Palacio de Gobierno. Entonces, de hecho, ahorita vamos a hacer una migración. Estábamos en unas oficinas sobre la avenida Tulum. Vamos a hacer unas oficinas específicamente para la Comisión de Búsqueda. De hecho, a eso estamos yendo ahorita a Cancún, ¿no? Ya para tener un edificio, digamos, propio y no estar dentro de las oficinas de la gobierno. representación. Eso, es importantísimo. Precisamente darle la importancia al tema, pero sobre todo a las soluciones, a lo que está funcionando. Muchas veces es cierto, las voces de reproches se escuchan más fuerte. Sí, claro. Las voces de exigencias, las voces de no apareció, todo eso se escuchan más fuerte. Eso es cierto. Creo que hay que, y en esto nos vamos a comprometer nosotros aquí en Integra Noticias. Tenemos aquí vamos poniendo lo que es todas las personas, todas las alertas que nos llegan, las vamos poniendo nosotros. Pero ahora vamos a ir poniendo las alertas de las que ya fueron encontradas. Sí, que eso, para que la gente también sienta, ok, como nos dices, desaparecieron 30, fueron encontradas 20.
¿cómo les enteramos a la gente? Porque Sí. la percepción que queda es que, o sea, Siguen. Sí, desaparecen a lo y mejor no... lo que hace falta, y le hemos platicado mucho en Una cuestiones vocería. de gabinete, pues vocería lo tiene la Secretaría de Gobierno, porque al fin y al cabo son los que comunican, nosotros como órgano desconcentrado. Tenemos también redes sociales en las cuales también se publican, así como lo publica Fiscalía. La problema, a lo mejor lo que ha pasado, me decían ayer, es que no lo publica Fiscalía. No, sí lo publica, porque incluso es parte de las obligaciones que tiene la Fiscalía publicar tanto las alertas, que ahorita yo creo que también el otro día que escuchaba que platicaban, hay que hacer una diferenciación que ve cada alerta, ¿no? Porque una cosa ve alerta AMBER y otra ve protocolo ALBA, y ahora hay una alerta general. Entonces son ¿Cuáles tres son las diferentes. diferencias? Bueno, en el caso de alerta AMBER es para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Menores de 18 años. Ok. Ahí entra en alerta AMBER. Y protocolo ALBA es exclusivo para mujeres. De hecho, protocolo ALBA es un protocolo que se crea a través de una condena que tiene México a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la búsqueda de mujeres desaparecidas, por el caso Campo Algodonero, de las mujeres víctimas de feminicidio en Juárez, ¿no? Entonces es una alerta temprana específica para mujeres, y ahí entran mujeres de todas las edades, desde bebés hasta mujeres ya adultas mayores, ¿no? Y ahí existe una alerta general que va para todos los géneros, o sea, para hombres y mujeres, de ¿no? todo tipo. Dependiendo el contexto, cuando me refiero al contexto es el por qué desaparece una persona, o los primeros datos que O tenemos. sus circunstancias, ¿no? Sí, sus circunstancias de vida, su modo de vida, las personas con las que se rodea, el círculo de amigos, el círculo familiar. Es como valora el Ministerio Público, que es el Ministerio Público es la persona que emite esa alerta, ¿no? Por ley, son ellos los que la emiten, entonces van valorando cada uno de los datos para especificar cuál de las alertas es la que va a emitir. El caso de mujeres, específicamente es protocolo ALBA, sean niñas, sean adultas. La otra vez me preguntaba una mamá, bueno, ¿qué diferencia hay? Pues no existe, si mi hija es mujer y es menor, bueno, puede ser cualquiera de los dos, alerta, AMBER o protocolo ALBA, ¿no? Pero el protocolo ALBA es específico para las mujeres. Acuérdense que Quintana Roo tiene alertas de género, sí, y entonces es una obligación por parte del Estado cumplir en esa materia, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro lado, la Ley General de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos hace una diferenciación en tres modalidades de desaparición. Una es la desaparición desaparición forzada, que es la cometida por agentes del Estado. Cuando hablo de agentes del Estado, personal que trabaja en gobiernos de los estados, de los municipios, de la federación, funcionario público o servidor público, y ahí metemos a policías, todo metemos tipo. Marinos, militares, desaparición forzada. Ahí es una cosa. Luego tenemos la desaparición cometida por particulares, que como su nombre le indica, es la desaparición que se da de una persona a través de una persona que no tiene nada que ver con el gobierno, ni es marino, ni es militar, o sea, desaparición por cualquiera. Y la tercera modalidad son las personas no localizadas, que son las que se van por su propio pie y por su propia decisión del lugar de donde habitan generalmente. Y esas son generalmente las personas que a lo mejor son víctimas de violencia familiar, como hace un rato comentaba Samaria, y lo comenta porque hemos tenido varios casos, sobre todo aquí en Playa del Carmen, ¿no? Que las mujeres son víctimas de violencia, y pues de alguna forma evaden, porque de pronto piensan que a lo mejor no van a tener el apoyo, no tienen el apoyo familiar. Entonces es parte también de las responsabilidades del Estado, pues que se le dé del Estado y de los municipios, ¿no? Porque también es una obligación transversal el atender la violencia de género, no solamente del Estado y de la Federación, sino también de los municipios. Entonces una es la violencia familiar. Otro tenemos los datos que por ejemplo me decías diciembre, enero, son fechas muy, ¿cómo decirles?, muy especiales para nosotros como seres humanos, ¿no? Generalmente es cuando hay más apapacho, la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas decembrinas. Entonces se nos dio un ligero incremento, ¿sí? Sobre todo de adolescentes. Y con la pandemia se nos ha dado un ligero incremento de un 10 a un 15%. Que ha sido, los jóvenes ya se aburren de estar encerrados, sufren de estrés. Las familias no estábamos acostumbradas a estar todas juntas, sobre todo los que hacen trabajo en casa, no estaban acostumbradas a estar todas juntas. Empiezan los problemas familiares y eso ha detonado un poco que los jóvenes
salgan de sus hogares y se vayan de su domicilio. Y también hemos tenido casos de hombres adultos, mujeres adultas, que han dejado sus hogares para irse de sus hogares porque a lo mejor sufren violencia o porque ya no quieren estar con esa pareja, ¿no? Y también de jóvenes que de alguna manera, hombres y mujeres, pues también anclados en ese, yo ayer platicaba con las chicas, el amor romántico, ¿no? De tu primer amor, pues también han decidido irse con ese primer amor. Entonces, hemos tenido en diciembre y enero, por esas cuestiones, yo digo afectivas, siempre en materia de seguridad, siempre hay una problemática. Incluso, bueno, yo hace tiempo trabajé en lo que era el tutelar de menores y en cárceles. Generalmente en estas épocas decembrinas es cuando teníamos mayor sensibilidad en las personas, como que aflora por costumbre, y empiezan a cuestionarse incluso de su propia vida, ¿no? Entonces sí hemos tenido esa situación. Afortunadamente, yo decía hace un rato que el mayor número ha sido esa tercera modalidad en el caso de Quintana Roo. Que son decisiones propias. Son decisiones propias por alguna circunstancia, que obviamente cuando son localizadas las personas, nosotros damos seguimiento a través de las diversas instituciones, de las diversas instancias para el seguimiento. Por ejemplo, ADIF, o sea, ¿qué está pasando? Hemos tenido casos, ayer que hacíamos un recuento de lo que había sido enero, y que comentaba yo hace rato, me dijeron ayer, son 12, ¿no? Fueron 30 las de Fiscalía, más 8 que localizamos nosotros, o sea, estamos hablando de 38, ¿no? Y está de plan específicamente de mujeres. Entonces, de esas 8, nosotros a todas las localizamos, pero no están dentro de los datos de Fiscalía, que no te van a cuadrar. Porque no hubo denuncia. Porque no hubo denuncia, pero sí las localizamos, ¿no? Y así hemos tenido, bueno, en el caso de mujeres, pero además hemos tenido 6 hombres más en diciembre, más los que tiene Fiscalía. O sea, y si a eso le sumamos a lo que tenemos que reconocer, que puede existir una cifra negra, ¿no? Como existe en materia de seguridad. Y rezago. Que a lo mejor, sí, que no se denuncia, ¿no? Ahorita lo que hemos estado, ¿qué es lo que pasa aquí en el estado? En noviembre del 2019 se crea una fiscalía especializada, porque así lo marca la ley general que comentábamos, en materia de desaparición de personas. Entonces, antes no existía esa fiscalía, entonces cualquier ministerio público daba inicio a una carpeta de investigación, entonces como cualquier otro delito. Como cualquier otro delito. A partir de que a partir de que se nombra una fiscal especializada, que es una mujer, es la maestra Rosa María Hernández, que es la fiscal especializada en el estado en materia de desaparición y búsqueda de personas, ella empieza a aglutinar todos esos asuntos y empiezan a trabajar, ¿no? Tan así que si vemos las cifras, pues sí podemos ver, a lo mejor por eso que de pronto hay temas que, por ejemplo, catalogaban como secuestro y no son secuestro, porque para hacer secuestro tiene que haber unas cuestiones en específico, tiene que cumplir diríamos los abogados, una hipótesis normativa, ¿no? Pero no se da secuestro porque en el secuestro te piden algo a cambio de la libertad de la persona, no te están pidiendo nada. Entonces, ¿por qué se la llevaron? Entonces hay que ver las circunstancias. Obviamente que cuando ya está vinculada a algún delito, pues eso nosotros ya no lo vemos, eso lo ve Fiscalía, ¿no? En específico. Y deja de estar fuera del control. Sí, porque ya no es una cuestión que nos atañe a nosotros, porque no tenemos las facultades legales de investigación en el sentido estricto de la comisión de un delito. Entonces tenemos que redireccionar y nuestro trabajo es redireccionando. Por ejemplo, otra cosa que la gente no sabía y que hemos también estado publicitando y que agradezco la apertura de los medios, porque eso también nos da que ustedes también conozcan, porque muchas veces no se sabe del tema, claro, ¿no? Y entonces es que así como los inculpados tienen derecho a tener un defensor público, defensor de oficio, el término correcto es defensor público, las víctimas tienen derecho a tener un abogado que las represente. Con la reforma al sistema de justicia penal, ya el Ministerio Público no es el que decide, sino el Ministerio Público es como una especie de árbitro, ¿no? Que tú le tienes que demostrar si una persona es culpable, ¿no? Quien lo acusa tiene que demostrarlo y el que es acusado tiene que defenderse. Entonces, en ese sentido, el inculpado tiene derecho a un defensor público pagado, o sea, gratuito, lo da el Estado. Pues también las víctimas tienen derecho a un abogado y se llama asesor victimal. Y también cuando estén en juicio, cuando comparezcan ante el juez, a un lado de la víctima debe estar el asesor victimal.
Y ese asesor victimal de manera gratuita es otorgado por el Estado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo de la maestra Carla Rivero González. Entonces, el Ministerio Público, cuando la persona comparece a interponer su denuncia, le deben de notificar, y de hecho les dan hasta un documento donde nos notifican los derechos que tienen como víctimas, y uno de esos derechos es tener a un abogado defensor de la víctima, que debe estar al pendiente de cómo se esté manejando la carpeta de investigación, o sea, va a ser su abogado. Si la persona decide, no, pues yo no quiero abogado del Estado, no confío, lo que tú quieras, ¿no? O tengo lana para pagarlo, adelante, la Comisión Ejecutiva se hace a un lado, pues porque es para las personas que no, y como pasa en el caso de los inculpados, no quiero que me defienda un defensor público, pago al abogado que yo quiera, pues la Defensoría se hace a un lado. Lo mismo pasa en el caso de los asesores victimales. Ahora, si muchas veces lo que pasa es que de pronto o no se les decía, o las personas no sabían, o veían a la persona ahí, no, pues es que no tuve cómo contactarlo. Lo que hemos estado haciendo es rescatando cada uno de los asuntos, al igual que Fiscalía, que nosotros nos quedamos, ellos se quedan en noviembre de 2019 y nosotros en mediados de abril del 2020. Entonces hemos estado rescatando todos los asuntos, porque son de años atrás, ¿no? Y hemos estado direccionándolos hacia donde corresponde. Como yo decía hace un rato, hay casos que ya se llaman en los términos técnicos que se utilizan en búsqueda de larga data, que quiere decir que ya tienen tiempo, ¿no? Y esos casos, por ejemplo, en que hemos estado revisando, pues hemos estado viendo junto con Fiscalía, porque también acudimos a revisar las carpetas de investigación para ver cómo van, qué les hizo falta, en qué hay que pedir. Ver cómo coadyuvar, ¿no? Sí, cómo coadyuvar, ¿no? E incluso con la gente de asesoría victimal. Entonces esto nos ha permitido ir resolviendo muchos de los asuntos de manera pues más ágil. Incluso ya se asignaron agentes ministeriales en específico para esta fiscalía, porque antes cualquier agente ministerial podía tomar la investigación. Ahorita no, ya tienen sus propios agentes ministeriales. Ya ha sido, digamos, más fluida la información. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, estamos obviamente en la etapa de implementación. Nosotros somos un organismo nuevo, prácticamente hablando. El año pasado accedimos a un subsidio federal por 13 millones de pesos, que ya ahorita nos dieron el 25 de noviembre, allá, ejecútenlo ya, o sea que acábenselo porque se cierra el año. Afortunadamente pues ya tenemos la experiencia anterior en otras instancias de manejo de recursos federales. Yo fui directora del C3, del jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entonces ya hemos tenido la experiencia y ya habíamos mercadeado, ¿no? Entonces nada más se lanzaron las licitaciones, las compras y todo. Afortunadamente la gran mayoría del recurso se logró aplicar pues para vestir la comisión de búsqueda, ¿no? Que ese es parte del compromiso federal. Vehículos, aparatos electrónicos, aparatos de búsqueda, capacitación, entre otros aspectos. Ahorita, justo el día de mañana yo tengo una reunión con Fiscalía porque nos falta un cementerio forense, ¿no? Y un área de identificación forense. Nosotros como comisiones de búsqueda hemos trabajado ya un protocolo homologado de búsqueda que se aprobó el 6 de enero de este año, se publicó el 6 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación, y ahorita estamos trabajando el mecanismo extraordinario de identificación forense. Yo soy doctora en política criminal, no soy médico. Entonces lo que vamos a hacer es crear un cementerio forense. Ya no hay fosas comunes, la ley las prohíbe. Están prohibidas. Está prohibido. ¿Por qué? Porque no podemos echar en un hueco como que si fuera restos a las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo son restos, pero son restos humanos. Entonces tienen que tener un final digno. Tienen que ser bien identificados. Tienen que ser bien identificados. Por ejemplo, hemos tenido casos desafortunados como los de Isla Blanca, aquí en Isla Mujeres, que se encontraron restos óseos. Uno de ellos ya ha sido plenamente identificado. Obviamente Fiscalía ya tiene en el área de periciales, las periciales específicas de odontología forense, antropología física, que es forense también para la identificación de huesos, ADN y demás, y con eso se logró identificar a quién pertenecían esos restos óseos, ¿no? Hay otros 3 que están en vías de identificación. Y bueno, a eso tenemos que avanzar. Ese cementerio forense va a servir para que ese cuerpo que se llegara a localizar o esos restos óseos
pues tengan, en tanto son reconocidos por algún familiar que los ande buscando, porque las búsquedas no solamente ese registro nacional que hablaba yo al principio, es un registro nacional, pero también se puede boletinar y se puede entrar a nivel internacional, porque acuérdense que también somos paso de migrantes, entonces no sabemos en cuántos migrantes, por ejemplo, los que se suben al tren, ¿no? El de carga que pasa, la bestia, ¿no? Que llega desde Chiapas, atraviesa Veracruz, Tamaulipas y llega hasta el norte del país. Hay datos de los compañeros comisionados de búsqueda de estos estados, pues de que hay muchas personas que en el trayecto se caen, fallecen, se enferman, fallecen en sus estados y pues no tienen ninguna identificación. Entonces aquí es asignarle, primero hacer la identificación forense, quién es, qué tatuajes, qué fracturas, cómo era su dentadura, etcétera, etcétera. Y entonces colocarlo en un nicho, ¿no? En un nicho mortuorio, algo digno. En tanto, pues no sabemos quién es, pero aquí está su ficha, se sube al Registro Nacional de Personas No Identificadas y entonces corre y se hacen los cruces con los demás estados para ver si no aparece. Y la Comisión Nacional de Búsqueda se encarga de hacer los cruces a nivel internacional para verificar si esta persona pues probablemente sea alguna desaparecida en algún lugar, y si llegara a haber algún match, ¿no? Alguna coincidencia, pues entonces ya sabes que está en el cementerio forense de Quintana Roo y que tiene, a lo mejor no, en Estados Unidos es el John Doe, ¿no? Aquí no sé cómo lo vayamos a manejar, tenemos que ponernos todavía de acuerdo en la nomenclatura, pero a lo mejor sea A1, ¿no? Y A1 es fulano de tal que tenía un tatuaje de una calavera y tenía un ancla y medía unos 60. Sí, las coincidencias, así ¿no? es, entonces se va haciendo las coincidencias. Obviamente ese es un sistema que tiene a nivel nacional 2 años. El mecanismo de identificación forense todavía se está construyendo. A nivel nacional sí existen especialistas, pero no expertos. Entonces, a través de otros países que van más avanzados como Argentina, como Estados Unidos, gente de Europa, ha estado viniendo a cooperar y a capacitar a las personas, ¿no? En este caso, hay buena colaboración con los municipios, que al final de cuentas en muchas, o sea, en todas las ocasiones ellos son los que a veces encuentran cadáveres, a veces son los que encuentran estas fosas, o a quienes son los primeros respondientes en este caso, ¿no? Sí, de hecho, lo que hicimos a partir del protocolo homologado de búsqueda, nos pidieron que por cada municipio se nombrara 2 representantes, ¿no? Para que tuvieran coadyuvancia con nosotros. El caso específico de aquí de Solidaridad es el comandante Robles y el comandante Piña, que es el director de la Policía Preventiva, y sí hemos tenido algunos casos que ellos nos han ayudado a resolver, de esos que yo les decía que no llegan a fiscalía, ¿no? De pronto tuvimos un reporte hace unos 2 meses de unos familiares de una chica de Chiapas, que ella había venido a trabajar aquí, pero no habían tenido contacto con ella. A través de la geolocalización satelital se pudo localizar su teléfono, y pues resulta que la chica había cambiado el chip, pero no el email, ¿no? Entonces la geolocalización es con el email que tenemos del teléfono. Entonces se pudo geolocalizar, acudió gente de aquí de la policía municipal y checó, y la chica estaba bien, nada más no había tenido ella la oportunidad. Se había comunicado con su familia, ¿no? Y ya descartamos que pudiera darse alguna. ¿Se da mucho de ese tipo? Sí, algunos sí hemos tenido. Te decía que mínimo al mes tenemos unos 10 o 12 casos de ese tipo, ¿no? Afortunadamente se llegan. Otros, por ejemplo, se han localizado, no sé, es que mi marido no aparece, ¿no? Y de pronto el primer círculo de búsqueda que hacemos es en hospitales y policías, y de pronto los hemos encontrado, aquí hemos encontrado 2 detenidos en la policía municipal, ¿no? Juega aquí un papel muy importante, pero en muchas ocasiones en contra, esas cadenas que dicen, cuidado, anda una camioneta blanca levantando a mujeres, a mí me correteó una, hace poco con una persona, una amiga, cuando estaba, que se pone de moda todos estos mensajes y que circulan así, pero por la vía rápida a través de WhatsApp y todo esto,
me decía, no, es que mi vecina, estaban a punto de levantarla, a mi vecina, y estaba muy alterada, y ya, sí, que iban siguiéndola, 2 en una moto, y que querían llevarla. A ver, espérame. Nada más pregunta. No cabe en la moto. 2 en una moto que se la querían llevar. Pues sí. a lo mejor la querían asaltar, ¿no? Pero... A lo mejor la querían asaltar. Sí, pero... ¿Y por qué dices que se la querían llevar? No, porque venían atrás de ella. ¿Le hablaron? ¿Le dijeron algo? No, pero le tomaron fotos. Ok. Pero, ¿cómo nos adelantamos en muchas de las ocasiones a ese tipo de cosas? Pero es por la misma... que ya estamos demasiado alertas por lo mismo de dejarnos llevar. Anda una camioneta andan unos motociclistas levantando gente y todo eso, y esto en ocasiones acaba mal, en linchamientos con gente que no tiene nada que ver, y esto es precisamente por hacer caso a esas redes, a esas cadenas, ¿no? De hecho, aquí en Playa del Carmen nosotros también tenemos grupos de trabajo a través de, yo también estoy en el plan Sin Violencia en Casa que hizo el señor gobernador, que se planificó, y tenemos grupos por municipios en los cuales trabajamos precisamente este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de la camioneta blanca, que está circulando mucho acá, yo contacté a una colectiva de chicas que emitió incluso un video. Entonces yo les dije, bueno, ¿dónde están las denuncias? Porque pues si me están hablando que son las que están desapareciendo mujeres, pues entonces denuncien, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues es que tienen miedo, ya se fueron de aquí. Pues mientras no haya denuncia, le dije, no podemos decirle a la autoridad, actúa si no tenemos una denuncia. También sí vi algunas ya, incluso cuestiones que ya caen en la paranoia, y es entendible en el sentido de que como mujer pues te sientes, ves tantas cosas, inseguro, más como te hablan del COVID, y tú ya quieres estar en una burbuja y no salir, pues lo mismo. Entonces vi algunos comentarios es que iba yo en el súper y estaba yo haciendo cola para pagar y venía un tipo atrás de mí, me venía viendo en la espalda y yo creo que el trasero, ¿no? Pues viene detrás de ti, ¿no? Entonces de este tipo de situaciones que sí hubo un caso de una mujer que reportaron que estaba siendo subida a la fuerza a una camioneta, y esa sí la tenía registrada Fiscalía, y era una situación en que, sí era un caso de violencia familiar que sí se atendió en su momento porque se estaban peleando, ella se baja y el marido le intentaba subir a la camioneta. No era un desconocido, pero no quiere decir, no se cometió ninguna desaparición, ningún secuestro, pero sí hay un caso de violencia que se tiene que tratar, claro, porque ninguna mujer merece ser tratada de esa manera por su esposo, aunque sea su esposo, ¿no? Pero eso es un tema diferente a decir que se están desapareciendo las mujeres en ese sentido, ¿no? Entonces, otra situación que también es importante que sepan, que hay nomenclaturas, que tenemos un comité precisamente de desaparición del protocolo ALBA, y hay nomenclaturas que se utilizan para cuando aparece una persona con vida y cuando aparece sin vida. En el caso de las personas que aparecen sin vida, la palabra localizada va en letras negras. Y cuando las personas aparecen con vida, en el caso de mujeres y de hombres, generalmente se ha puesto o en letras naranjas o en letras verdes. La naranja se había utilizado más para el caso de mujeres y las verdes en el caso de hombres. Hoy de manera indistinta se utilizan, pero solamente cuando aparezcan en letras negras, es que localizado quiere decir que falleció. Lamentablemente falleció. En Quintana Roo el año pasado sí tuvimos 16 personas fallecidas que habían sido desaparecidas, ¿no? Sin embargo, tuvimos cerca de un 70%, de hecho tengo las cifras porque también las tengo que reportar a la federación. ¿16 de cuántas denuncias de desaparecidos? 315. Wow. 315 por fiscalía, ¿no? Por fiscalía, de manera formal. Así es. Pero de esas, el reporte que tenemos es de un 78% de efectividad en la localización, no andamos mal. Y como les comentaba hace un momento, afortunadamente, viendo el menor de los males, más ha sido por la modalidad de no localizada que la desaparición cometida por particulares. En el caso de desaparición forzada no tenemos ningún registro hasta el momento. De hecho, la semana pasada tuvimos 2 casos
que pudieran aparentar, sin embargo las personas aparecieron, y lo que hicimos es focalizarlos hacia hacer sus denuncias correspondientes en caso de proceder en contra de una policía, ¿no? Y eso ya es la fiscalía. Pero eso ya es la fiscalía y ya es otro delito que sería un delito cometido por servidores públicos. Entonces, doctora, ¿considera usted que hace falta más comunicación? Yo creo que hace falta más que comunicación, yo le hablo de ciudadanización de las políticas públicas, ¿no? Que el ciudadano conozca qué es lo que hacemos. A lo mejor eso falta mucho. Hay personas, como bien comentaba hace un rato, que de pronto han sido muy negativas. También hemos tenido casos, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, de personas que se adjudican las búsquedas que hacemos, ¿no? No, pues gracias fulano de tal, y realmente pues estamos viendo que tienen aspiraciones políticas. Tampoco se trata de eso, porque nosotros hacemos política pública, pero no hacemos grilla. Entonces todas esas cuando una persona es buscada y localizada, hay una policía específica para la búsqueda, la policía de desaparición, pertenece a la fiscalía. Nosotros también tenemos un grupo de trabajo a través de criminólogos, criminalistas, etcétera, que hacemos un análisis incluso de cuál es el problema y cuáles son las causas de desaparición. Entonces no puede venir a nadie a decir, no, es que eso no es, ¿no? Puedes inferir muchas cosas. Como en el caso de Ana, que desafortunadamente falleció, desapareció y luego se encontró. Y luego decían, no, es que la fiscalía, hay otra chica desaparecida hace 3 años que nunca ha hecho nada. Localicé a la persona, a la hermana, a través de redes, nunca habían denunciado. Por X o Y, lo que ustedes quieran, son cuestiones muy personales. Lo habían hecho público, pero no lo habían denunciado. Sí, de alguna manera habían localizado a un periodista y lo hizo público, pero no siguen esos protocolos. O sea, yo les decía, el hecho de la visualización de esa cédula de búsqueda es una mínima parte, es la difusión, pero no con eso aparecen las personas. Claro. O sea, eso sí hay que aclararlo, porque hay un trabajo de investigación formal, científico, atrás de esas desapariciones. Pero ahorita, ayer que hicimos un corte con Fiscalía, estamos viendo mujeres desaparecidas, que más bien en la modalidad de no localizadas, que es ya la segunda o tercera vez que se van. Entonces, bueno, allí ya nos dan... Ya son recurrentes. Ya son recurrentes. ¿Por qué? Entonces es cuando intentamos analizar, y ayer senté a los criminólogos y nos sentamos a verificar, a ver, cuál es su contexto de vida, por qué se va, cuál es la situación. Es la segunda, tercera vez que se va, o sea, algo está pasando y está pasando en los hogares, ¿no? No todo es cuestión de las autoridades, también tenemos una sociedad que se ha ido deteriorando, es la verdad. Mucho. Y que desde las familias tenemos que trabajar en esa prevención del delito y ayudarnos. Todos somos, yo desde esas cédulas que nosotros subimos son nuestros ojos, no podemos solos, por eso pedimos la ayuda, ¿no? Ayúdenos a visibilizar, ayúdenos a ver, no nada más compartir, hay gente que nada más las comparte, ni siquiera se fija si es la vecina o qué ha pasado. Hemos tenido casos donde nos avisan y a través de correos electrónicos, a través de las redes sociales, de manera anónima, oiga, no quiero que se sepa. Hace como un mes, un chico me contactó y me dice, es que la chica que ustedes andan buscando, y me manda la cédula, ¿no? La tiene mi cuñado, se la robó. Era su novia y se la robó y es menor de edad, ¿no? Pero no quiero que se sepa que yo lo dije porque voy a tener problemas. No te preocupes, nada más danos los datos y nosotros... Ya es un delito, checamos con Fiscalía y Fiscalía actúa, ¿no? También actuamos de esta manera para no comprometer a las personas que puedan darnos información, ¿no? Y también está el 089, ¿no? Que también a través del 089 es denuncia anónima, a través de ellos pueden hacerlo y nos enlazan de manera directa a Fiscalía y con su servidora para que podamos actuar. Digo, lo que le hemos pedido a la ciudadanía es tengan la confianza, sabemos lo que hacemos. En Quintana Roo sí hay gente preparada, ¿eh? O sea, sí sabemos lo que hacemos, tenemos la preparación adecuada y la experiencia para hacerlo. Denos la oportunidad de demostrarlo. Excelente. Doctora, muchísimas gracias por esta plática que veníamos ya preparando desde hace tiempo. Ojalá que podamos tener más. Es muy nutritivo esto, de verdad que hace falta comunicar a la gente. Y pues bueno, hacer enlaces y hacer acciones precisamente para dar a conocer resultados tanto de búsquedas, resultados de las personas encontradas
y apoyar a localizar a los desaparecidos. Sí, de hecho les pediría, como le hemos pedido a otros amigos comunicadores, que ya teniendo el contacto directo, apenas tengamos nosotros una cédula de búsqueda y cuando sean localizadas, pedirles por favor si la pudieran transmitir, para que nos pudieran ayudar con la ciudadanía a que conozcan. Y de los spots y de los flyers que se han estado realizando, se los voy a compartir para que los vayan pasando. Y también tenemos correos electrónicos. Ahorita con lo de la pandemia, pues ustedes saben que hay un decreto también del señor gobernador de tratar lo mínimo de tener el contacto, más virtual. Pero el teléfono está 24 horas a disposición, tenemos guardias, tenemos correos electrónicos, también tenemos un grupo en Facebook, se llama así Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, y que ahí se pueden consultar todos los datos que compartimos. De hecho, hoy a las 12 de aquí, va a haber en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, va a haber un foro acerca del protocolo que se pretende usar para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, que es en específico lo que estábamos hablando, alerta Amber, ¿no? Entonces, pues sería bueno si pudieran darse la oportunidad de checarlo, porque hay que retroalimentar ese protocolo tan específico y tan sensible, ¿no? Todavía anoche tuvimos la localización de un niño en la ciudad de Cancún, reportado como alerta Amber en Veracruz. Entonces, hay buena comunicación. De manera inmediata la Fiscalía del Estado fue quien localizó al menor, y bueno, ya ahorita se tiene bajo resguardo, en tanto vienen los familiares por él, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones que se realizan que a lo mejor por la complejidad y por la delicadeza del asunto no son tan publicitados, ¿no? Y eso también queremos comentar. A veces gente que pregunta por algunos casos en específico. Nosotros tratamos específicamente con los familiares. Eso sí lo he recalcado. Uno, para que no vaya a pasar como lo de aquellas personas que dicen yo lo localicé cuando eso negativo, o sea, si no tuvo que haber sido por esta vía, no hay otra, ¿no? O sea, que sí, que hice mi manifestación y que pegué cartelitos, y no por eso apareció. Hay un trabajo atrás, ¿no? Claro, es importantísimo eso, y para mí se me hace de muy mal gusto que se utilice este tipo de plataformas. Que se aproveche, ¿no? Para darse... Para otra cosa. Doctora, muchísimas gracias. No, pues a sus órdenes.